Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este taller de inteligencias múltiples y venimos a conocer en este video al que estás suscrito en este taller de inteligencias múltiples qué es la inteligencia intrapersonal. En el video anterior conversamos sobre qué era la inteligencia interpersonal. Ahora la inteligencia intrapersonal, como lo dice su propia frase, intra, es interna, nuestra inteligencia interna. Todos los seres humanos nos hacemos preguntas en algún momento de nuestras vidas, en el proceso sobre todo de juventud, de adolescencia y todavía en la adultez y en la adultez bien lejana, todavía el ser humano se sigue haciendo preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué busco? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué me voy a trazar? ¿Por qué lo hago así y no lo hago de otra forma? Pienso, analizo, hago introspección, reflexiono, opino. Es parte de lo que es la inteligencia intrapersonal, el conocerse a uno mismo, en conocer y autorregular sus emociones, el reconocer cuáles son nuestras emociones en un determinado momento. Es unir mente, cuerpo y corazón, aunado a la inteligencia interpersonal. Pero esta inteligencia, la inteligencia intrapersonal, es esa capacidad de conocernos a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos, a veces no es fácil, porque para ello tenemos que reconocer lo que somos, todo lo que somos, todas nuestras caras, todos nuestros procesos internos. Y eso es un trabajo que poco a poco se va dando. ¿Qué podemos lograr? Sí, por eso se estimula a los niños, a los jóvenes, a que piensen, reflexionen, qué quieren hacer, qué buscan, qué desean y se hagan preguntas. Porque el conocerse a uno mismo es también hacerse preguntas de quiénes somos, qué buscamos, qué queremos. Y es la capacidad de reconocer y autorregular nuestras emociones. Saber que estamos molestos y por qué estamos molestos. Saber si estamos alegres y por qué estamos alegres. Saber si tenemos un estado de ánimo hoy u otro, depende del día también. Es regular nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es sentir quiénes somos en realidad. Y eso nos permitirá las interrelaciones con los demás, pero también lograr otros objetivos. Por eso, la inteligencia intrapersonal es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder conocernos, regularnos, estimularnos en el buen sentido de la palabra hacia las motivaciones externas e internas que tengamos en un momento determinado. Y el conocernos a nosotros mismos nos permite tener una vida sana, emocionalmente sana, pero también generamos la paz, el sosiego en el contexto o en el entorno donde estemos. Porque al conocernos, saber qué queremos, qué buscamos, cómo lo haremos, qué camino vamos a elegir, también influimos en el entorno y nuestro entorno se contagia de nosotros. Por eso, en nuestra vida diaria, en nuestra vida interior, el saber quiénes somos, qué buscamos, por qué estamos aquí, que es una de las preguntas más viejas de la humanidad, que se han hecho desde tiempos más allá de los griegos. ¿Qué buscamos? ¿Por qué estamos? ¿Y cómo podemos hacer? El conocerse a uno mismo. Por eso hay tantas terapias, tanta biografía, tanta documentación, tantos trabajos de investigación, donde se le da al ser humano una serie de herramientas y estrategias para conocerse a sí mismo. Y el conocerse a uno mismo es un proceso inclusive que dura toda la vida, porque vamos evolucionando, vamos a adaptarnos a cambios, a diferentes contextos, y en ese proceso, nuestro cuerpo, nuestra mente, también va en procesos de cambio, pero cuando regulamos nuestras emociones, cuando conocemos nuestras emociones, cuando conocemos por qué estamos así de una manera determinada, estamos conociéndonos a nosotros realmente. Sabemos qué podemos dar, sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos la forma en que lo vamos a lograr. Esto es la inteligencia intrapersonal, esa capacidad de conocernos realmente a nosotros mismos. No es el vecino, no es el profesor, no es el amigo, no. Esta es una inteligencia del yo interno, de ti mismo. Es decir, eres tú el que debe buscarla. Y para ello debes aplicar ciertas herramientas y estrategias en el contexto de tu vida. ¿Por qué potenciar la inteligencia intrapersonal?
La inteligencia interpersonal nos permite desarrollar, conocer nuestros estados de ánimo, saber por qué estamos alegres, saber cómo podemos regular, saber cómo podemos manejar una emoción en un momento determinado, una emoción de molestia, saber llevarla, saber cómo nos vamos a dirigir a otra persona, saber por qué estamos así y saber sobre todo cómo la vamos a solucionar. Y saber que en un estado de conciencia plena que tengamos, podemos resolver muchos problemas, saber hasta dónde están nuestros límites, saber cómo podemos potenciarnos para ir más allá, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, el contexto que estemos pasando, el estrés que estemos pasando, la presión que estemos pasando en un momento determinado. Y aquí, el, el conocer nuestras emociones, el desarrollar por qué hoy estoy alegre, por qué amanecí así, por qué estoy haciendo esto de una forma y no de otra, el cuestionarnos, pero sobre todo buscar soluciones y buscar esa conciencia plena, permitirá desarrollar una vida más óptima y sana para todo nuestro entorno, porque es un equilibrio junto con la inteligencia que explicábamos en el video anterior, que es la inteligencia interpersonal. Se une la inteligencia interpersonal e intrapersonal y forman la inteligencia emocional, de las emociones, de la autoestima, del respeto hacia nosotros mismos. Acá entra una parte importante y es el autoestima, el respeto, el cariño que me tengo a mí mismo como ser humano. En este caso, ustedes también, el respeto que me debo tener, el por qué me debo cuidar, el por qué debo comprender y alimentar mi espíritu, mi mente, el por qué debo solucionarlo. Por eso, el potenciar la inteligencia intrapersonal nos permite una vida más plena, una vida donde, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, vamos a saber cómo enfrentar ese proceso. Y es vital que en el hogar, que en la familia, que en las instituciones y organizaciones se promueva esta inteligencia, que se apliquen estrategias. ¿Para qué? Para potenciarla, porque no hay nada mejor que el ser humano esté con una autoestima estable, que se quiera, que se respete, que se admire, que se reconozca, que sepa resolver, a pesar de las circunstancias y los problemas vividos y que se estén viviendo, los problemas del día a día. Y esta es una herramienta vital. Las demás inteligencias son importantes, por supuesto que sí, porque forman esta gama que nos ayudan a integrarlas, a desarrollarlas. Pero esta inteligencia intrapersonal es importante porque es el yo interno, es saber regularnos, es saber comprender y sobre todo saber manejar esos procesos en un momento determinado. La alegría, la tristeza, la melancolía, los éxitos, los fracasos, todo esto va relacionado con nuestra inteligencia, con nuestro yo interno. Y ahí es donde cada día le debemos dar alimento a ese yo interno, con una serie de herramientas que empiezan desde el hogar, se consolidan en la escuela y deben seguir en el transcurso de nuestra vida, en el día a día. Características de la inteligencia intrapersonal. Cabe destacar que todos los seres humanos tenemos inteligencia interpersonal, igual que las demás inteligencias. Solo que hay algunas personas que se conocen, conocen sus límites, conocen su potencial, conocen a dónde llegar, conocen tanto y cada día se van conociendo más con una serie de herramientas y son las personas que han logrado potenciar esta inteligencia a un estado de plenitud, a un estado de conciencia plena que no es fácil alcanzar, pero se puede lograr. Pero hay que aplicar herramientas en ese hábito diario. Por ejemplo, algunas de las características de las personas con inteligencia intrapersonal es la capacidad de la autodisciplina y el autocontrol de uno mismo, la elevada autoestima de uno mismo. Y recordemos que la autoestima es el respeto y la estima que nos tenemos a nosotros, que nos permite, pese a las circunstancias, seguir adelante en un momento determinado y en el transcurso de nuestra vida. La conciencia de las propias limitaciones y conocimiento. Es decir, la autocomprensión, comprendernos, saber hasta dónde podemos llegar, saber qué podemos llegar a hacer y saber cómo podemos motivarnos para seguir. Recordemos que la motivación es un acto interno. Lo que existe son las estimulaciones externas, pero la motivación es un acto interno de nosotros. Y aquí es una de las características principales que debemos potenciar en la inteligencia intrapersonal. Ponderación de la importancia de las acciones. Es decir,
hacernos responsables de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos y de lo que haremos en un momento. Es decir, es ser consciente de uno mismo, capacidad para realizar introspección y meditación y sacarle rendimiento. Es decir, meditar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que queremos hacer, sobre cómo podemos emocionalmente, mentalmente, resolver esos problemas y conocernos constantemente. Recordemos que la evolución del hombre, de la mujer, es algo que va en constante movimiento. Los contextos cambian, las edades cambian, los procesos cambian y el ser humano también cambia. Y al conocernos, adaptarnos, a entendernos, nos va a permitir desarrollar esta inteligencia intrapersonal que pasa a ser una inteligencia emocional. Conseguir una gran alimentación, un gran alimento con el presente, el aquí y ahora. Es decir, cuando hablamos de conciencia plena en inteligencia intrapersonal, hablamos del presente, el aquí y ahora. Es decir, no de lo que pudo ser y no fue, no de lo que escapa de mis manos porque no sé qué será dentro de un tiempo determinado en el futuro. Pero lo que sí podemos saber en la conciencia plena cuando nos conocemos es el presente, que es aquí y ahora. Es el día de hoy que estás viendo este video. No es hace 2 años, no fue hace 3 años. Es también el dejar las lamentaciones de lo que pudimos haber logrado y no lo logramos. Ya pasó esa página y por eso en los niños, en los adolescentes, es vital crear herramientas que permitan el desarrollo de esta inteligencia. Pero también en las organizaciones empresariales, pero también en las organizaciones de estudio. Esta inteligencia nos permite el conocimiento y al conocernos a nosotros mismos, se nos hace más fácil engranar, integrar las demás inteligencias a los procesos de nuestra vida. Ahora, hay muchas herramientas específicas que podemos utilizar para potenciar la inteligencia intrapersonal. Recordemos que la inteligencia intrapersonal es la facilidad que tiene una persona de autorrealizarse, de autodisciplinarse, de reflexionar sobre diversos hechos de su vida. Se autoconoce, sabe cuáles son sus habilidades, sus fortalezas y debilidades. Es decir, este punto es importante, saber cuáles son nuestras habilidades, fortalezas y debilidades. Nos permite llevar una vida más plena, más consciente y saber hasta dónde podemos llegar y saber cómo nos podemos motivar. Algunas estrategias didácticas para aplicar en el aula, escuela y en la vida diaria es promover, es hacer proyectos individuales en agendas, anotar proyectos a corto, mediano y largo plazo, saber qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice en un momento determinado, incentivar la exploración de intereses personales, qué queremos, qué buscamos, cómo lo haremos, cuándo lo haremos. Esas son preguntas que aunque parezcan fáciles, son preguntas que cuando nos sentamos en nuestra mesa, cuando se las preguntamos a nuestros estudiantes, cuando las preguntamos en exposiciones, en debates, en discusiones, todo ser humano queda en blanco un tiempo y empieza a reflexionar sobre su vida, a reflexionar sobre su ser, y es porque es vital que lo hagamos. ¿Para qué? Para seguir conociéndonos, para saber hasta dónde podemos llegar, para romper nuestras limitaciones incluso en algunos momentos determinados. Actividades de autoestima, el querernos, el respetarnos a nosotros mismos es vital para seguir estimulando este conocimiento. Por eso, respetarnos, el autorrespeto, las ganas de seguir, es parte vital como herramienta necesaria. Juegos individualizados, es decir, donde yo los pueda resolver, donde sea yo contra ese proceso, es decir, para enriquecer estos procesos de conocerme, de introspección, de autorrealización. Por eso se llama intrapersonal, porque es individual, es una inteligencia 100% del yo, es decir, de ti. Y cada uno se va a escuchar, se va a entender y se va a comprender a su manera. Les recuerdo que está la guía de inteligencia múltiples, en este caso de inteligencia intrapersonal, acá en Aprueba-Text, donde te vamos también sugiriendo actividades, herramientas que puedes realizar a corto, mediano y largo plazo. Eso sí, con el hábito
si aplicamos en los contextos determinados, no un día, no 2 días, sino un proceso como hábito, vamos a ir potenciando poco a poco esta inteligencia. Otras actividades que se realizan con, para potenciar esta inteligencia es que toda acción o ejercicio que conduzca al conocimiento interior de la persona puede ser útil para potenciar la facultad intrapersonal. Veamos algunos ejemplos. Elaboración de diarios o escritura de texto. Es decir, lo que hiciste en el día, cómo lo hiciste, cómo te sentiste. Eso es algo para ti, no es para los demás, no es para colocarlo en las redes, no es para colocarlo en tu blog personal. No, es algo individual que te hace crecer a ti. Ejercicios de meditación, el yoga, el mindfulness, entre otros, permite tener una conciencia plena y nos permite la autopista de pensamientos positivos, nos permite visualizar el aquí y el ahora. Hay muchos ejercicios de yoga, hay muchos ejercicios al aire libre, hay muchos ejercicios de meditación, hay miles de aplicaciones en la actualidad, también de biografía, que ha existido en el pasado y en el presente. Y siempre se le está insistiendo al ser humano que el conocerse es vital para los demás proyectos de nuestra vida, porque ahí hallamos las respuestas que queremos escuchar de nosotros mismos, eso sí, aplicando herramientas, conociendo, leyendo, establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, en esta inteligencia de habilidades interpersonales e intrapersonales, la inteligencia se une en algún momento, la inteligencia interpersonal e intrapersonal permite de alguna manera que logremos nuestros proyectos. Quizás los proyectos que nos planteemos no salgan a primera vista. Quizás los proyectos o las necesidades que necesitamos suplir en un tiempo determinado no salgan. Pero, como lo dicen los grandes teóricos y los grandes líderes, humanistas, oradores, persistir e insistir. Por eso es generar y escribir metas que podamos ir cumpliendo a corto, mediano y largo plazo. Todos los procesos son distintos en todos los seres humanos. Lo que hace tu vecino, lo que hace tu amigo, lo logró en un mes, quizás te tarda 1 año, 2 años, a otros le logra menos, a otros le da más. Lo importante es lograrlo al ritmo. Por eso, esta inteligencia hay que fomentarla, hay que aplicar herramientas que nos permitan enriquecer estos procesos. Capacidad de autocrítica y autoevaluación. La autocrítica es la que nos hacemos a nosotros mismos. No la que nos hacen los demás. No, esa es otra crítica, sino la autocrítica, la interna. ¿Por qué lo hice así? ¿Cómo lo puedo mejorar? Ver los pros y en contra de una situación determinada para mí. Analizar y reflexionar a solas, en una meditación, en un pensamiento, en un parque, en tu casa, en tu escuela, sin ruidos externos, nada más contigo, con tu ser, con tu conciencia. La autoevaluación. Cuando nos autoevaluamos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, vemos qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y eso es muy importante en todo ser humano. No para castigarnos, no, sino para saber por qué, en qué puedo mejorar, qué estuvo bien y qué estuvo mal. ¿Para qué? Para que en mis próximas acciones pueda mejorar. Y cuando digo acciones, en cualquier índole de relaciones sociales que tengamos. Este tipo de herramientas están acá en la guía de inteligencias múltiples de Aprobatex. Recuerden que Aprobatex es una plataforma que te ayuda a mediar, orientar y explotar tus inteligencias y también tu creatividad. Inteligencia interpersonal e intrapersonal. Cierro con este punto, esta inteligencia. La inteligencia interpersonal e intrapersonal se unen y hacen la inteligencia emocional. Es igual a la inteligencia emocional. De la inteligencia emocional se habla mucho. Hay biografías, hay estudios de investigación desde hace muchos años, mucho antes que Daniel Goleman sacara su libro al mercado de inteligencia emocional en el año de 1995, ya había muchos autores que hablaban de las emociones. Hoy en día está comprobado científicamente, emocionalmente, que una persona emocionalmente estable, que una persona que conozca su yo interno, que una persona que se relacione, que una persona que tenga autoestima por sí misma, que una persona que busque y luche por lo que cree,
pero que tenga las herramientas es una persona que produce más. ¿Dónde? En la escuela, si es estudiante, en el liceo, en la universidad, si estudia alguna profesión, en el trabajo, no importa el trabajo que estés realizando, no importa cuál sea tu quehacer diario en una profesión determinada. Está demostrado que el estar estable en nuestras emociones, que es comprendernos, utilizar las emociones, percibir, manejarlas, analizarse, reflexionar y tener una autocrítica, pero sobre todo también de comprender, de ser empático, de tener resiliencia y asertividad en determinados momentos, nos ayuda a mejorar como seres humanos, nos ayuda en la sociedad y en las organizaciones, nos ayuda a mediar en conflictos, nos ayuda a solucionar problemas. Por eso, promueve, potencia la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que es la inteligencia emocional, también como la llamó Daniel Goleman. Y esto permite un desarrollo. Y cuando estamos equilibrados emocionalmente, podemos lograr muchas cosas. ¿Es fácil? Quizás no. Necesitamos aplicar herramientas como las que te estamos mostrando acá. Y otras, porque existen muchas herramientas más. Pero hay que empezar por algo. Hay que comprender, hay que entender que debemos conocernos, que debemos preguntarnos, que debemos autoevaluarnos, pero que también debemos relacionarnos y entender al otro, de comprender al otro, de saber el contexto determinado del otro y de tener una conciencia plena de nosotros mismos. Por eso es importante potenciar y que apliquemos estas herramientas. Inteligencia creativa, a prueba text, busca que potenciemos todas estas inteligencias para un equilibrio de nuestro ser. Y al estar equilibrado podemos lograr muchas cosas en bien propio, en bien social y para toda la sociedad y todo nuestro entorno y nuestro contexto. Esto es A Prueba Text, les habló el profesor César Ferrer. Vamos a repasar todas estas inteligencias en el próximo video.